Bien, vamos a continuar con el reglamento EIDAS, ahora sí con el articulado. Tenemos un primer capítulo, que es el capítulo primero, que lo que contiene son disposiciones generales. Acá vamos a tener el objeto regulado en el artículo primero, el ámbito de aplicación, las definiciones, que vamos a ver que sí nos interesan algunas de las definiciones, el principio del mercado interior y el tratamiento y protección de datos. El artículo primero lo que establece son las condiciones en que los Estados miembros van a tener que reconocer estos medios de identificación electrónica de las personas físicas y jurídicas pertenecientes a los sistemas de identificación electrónica. Cada Estado puede tener su sistema de identificación electrónica, pero esos sistemas tienen que interoperar de forma tal que las distintas personas puedan identificarse en los distintos Estados miembros. Establece normas entonces para los servicios de confianza, en particular para las transacciones electrónicas. Recuerden que el reglamento, uno de los grandes objetivos era dar seguridad en el mercado interno, ¿verdad? A los efectos de que las personas pudieran no solamente identificarse, sino que se abriera ese mercado a los distintos países de Europa y que todos tuvieran una regulación semejante, de forma tal que se pudiera validar no solamente la identidad, sino también las firmas en los distintos países. Establece el marco jurídico para las firmas electrónicas, los sellos electrónicos, los sellos de tiempo electrónicos, los documentos electrónicos, los servicios de entrega electrónica certificadas y los servicios certificados para la autenticación de los sitios web. Y el artículo segundo, que refiere al ámbito de aplicación, el presente reglamento se aplica a los sistemas de identificación electrónicas notificados por los Estados miembros y a los prestadores de servicios de confianza establecidos en la Unión. No se aplica a la presentación de servicios de confianza utilizados exclusivamente dentro de sistemas cerrados. O sea, puede ser por empresas que tienen su sistema de identificación, y tampoco va a afectar al derecho nacional o de la Unión relacionado con la celebración y la validez de los contratos. El artículo tercero, que es el artículo referente a las definiciones. Acá yo las definiciones, que son muchas, como ven, las he ido agrupando. Las de identificación electrónica, por otra parte, las vinculadas a la firma y a sus certificados, los servicios de confianza, los prestadores, los dispositivos. Así que vamos a ir viendo. No las vamos a ver todas porque algunas ya conocemos los conceptos porque ya los estudiamos cuando analizamos nuestro derecho, pero sí vamos a ver algunas que son de interés. La identificación electrónica la define como el proceso de utilizar los datos de identificación de una persona en formato electrónico que representan de manera única a una persona física o jurídica, o a una persona física que representa a una persona jurídica. Recuerdan que nosotros habíamos hablado que la 18.600 sí hacía referencia a la representación y que posteriormente en nuestro país se optó por no tener certificados de representantes. Otra definición en el numeral segundo, medios de identificación electrónica. Una unidad material o inmaterial que contiene los datos de identificación de una persona y que se utiliza para la autenticación de servicios en línea. La autenticación, que estos son conceptos que hemos venido hablando y hemos venido puliendo. La diferenciación entre identificarse y autenticarse, que lo vamos a ver con mayor profundidad cuando lleguemos a la política, a nuestra política de identificación electrónica. Y el reglamento define la autenticación como un proceso electrónico que posibilita la identificación electrónica de una persona física o jurídica o del origen
y la integridad de datos en formato electrónico. Como ven, el concepto de autenticación es un concepto amplio. Y pasando a lo que son los conceptos vinculados a la firma, dice que firmante es una persona física que crea una firma electrónica. Bien sencilla, bien sencilla. ¿Se acuerdan que nuestra ley decía que el firmante era aquel que hacía una firma electrónica con un certificado electrónico y que causaba aquella confusión? Y si no se acuerdan, lo repasan, porque este era un tema importante, ¿sí?, a la hora de la definición de firmante. Con lo cual, si tomamos ese que utiliza un certificado, quedaba por fuera dentro de la firma todo lo que implicaban autenticaciones o firmas biométricas o firmas con usuario y contraseña. La firma electrónica la define como los datos en formato electrónico anexos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar. Vieron que dice para firmar, no dice para autenticarse como dice nuestra norma. O sea que el concepto de firma electrónica es muy amplio. Y la firma electrónica avanzada la define como la firma que cumple los requisitos contemplados en el artículo 26, que después vamos a ver que son los mismos requisitos que tenemos nosotros respecto a el mantener información bajo nuestro exclusivo control. Bueno, vamos a ver el certificado, ¿verdad? ¿Quién emite ese certificado? Vamos a ver que en ese sentido estamos dentro de los mismos criterios. Pero ellos además tienen una firma electrónica cualificada. O sea que tenemos firma electrónica avanzada y firma electrónica cualificada. Y una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica. Estaría también dentro de lo que es nuestra firma electrónica avanzada, ¿no? Esta firma electrónica cualificada sería nuestra firma electrónica avanzada. El certificado de firma electrónica dice que es una declaración electrónica que vincula los datos de validación de una firma con una persona física y confirma al menos el nombre y el seudónimo de esa persona. Ya habíamos hablado en los considerandos el tema del seudónimo. El numeral 15 define el certificado cualificado de firma electrónica. Dice que un certificado de firma electrónica que ha sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple con los requisitos establecidos en el anexo. En el anexo 1. Este reglamento tiene anexos donde se establecen las condiciones técnicas para realizar, ya sea para el caso del certificado cualificado, vamos a ver que en varios casos remite a los anexos de la norma. Y el numeral 16 define el servicio de confianza como aquel prestado habitualmente a cambio de una remuneración consistente en la creación, verificación y validación de firmas electrónicas, sellos electrónicos o sellos de tiempo electrónicos, servicios de entrega electrónica certificada y certificados relativos a estos servicios. O, en segundo lugar, la creación, verificación y validación de certificados para la autenticación de sitios web. Vamos a ver que nosotros tenemos una política de certificación de sitios web que en realidad no ha sido muy utilizada, pero la tenemos. Vamos a ver que fue incluso una de las primeras políticas que aprobó la UCE. Y la preservación de firmas, sellos o certificados electrónicos relativos a estos servicios. Y va a establecer también el servicio de confianza cualificado. Que se acuerdan que nosotros, nuestra ley, refería solamente a servicios de confianza, que solo en algún momento habla de la acreditación del prestador de servicios de confianza
acreditado y por lo tanto siempre esos prestadores, para ser un prestador de servicios de confianza, siempre va a tener que estar acreditado. Y el servicio de confianza cualificado como un servicio de confianza que cumple los requisitos aplicados establecidos en el presente reglamento. El prestador de servicios de confianza puede ser persona física o jurídica, igual que nosotros. También toma en cuenta la persona física, que presta uno o más servicios de confianza, bien como prestador cualificado o como prestador no cualificado de servicios de confianza. El dispositivo de creación de firma electrónica, dice, un equipo o programa informático configurado que se utiliza para crear la firma electrónica. Y el dispositivo cualificado va a ser aquel que cumpla con el anexo 2. Como les decía, siempre lo cualificado va a estar vinculado a los estándares y las condiciones técnicas que hay que cumplir. Por otro lado, define en el numeral 24 la creación de un sello. Y dice que una persona jurídica que crea un sello electrónico, ese es el creador de un sello. Y define en el 25 al sello electrónico como los datos en formato electrónico, anejos a otros datos en formato electrónico o asociados de manera lógica con ellos para garantizar el origen y la integridad de estos últimos. El sello electrónico, después va a definir sello electrónico avanzado, sello electrónico cualificado, certificado de sello electrónico, certificado cualificado de sello electrónico. El sello electrónico es la forma de identificar a una persona jurídica. Desaparece en el reglamento la firma de persona jurídica y ahora se va a hablar de estos sellos, de estos sellos electrónicos. Por otro lado, además de los sellos electrónicos que van a servir de firma para la persona jurídica, vamos a tener los sellos de tiempo electrónicos, que los define como datos en formato electrónico que vinculan otros datos en formato electrónico con un instante concreto, aportando la prueba de que estos últimos datos existían en ese instante. Cuando veamos la política de sellado de tiempo, vamos a ver que justamente también toma este criterio, la necesidad de que se compruebe el instante de tiempo en que se está realizando esta comprobación. Nos va a estar garantizando justamente esto. Va a hablar también del sellado de tiempo cualificado y en el numeral 35 nos va a definir el documento electrónico. Y nos dice que es todo contenido almacenado en formato electrónico, en particular texto o registro sonoro, visual o audiovisual. También, como ven, es una definición bien genérica. En el numeral 36 se define el servicio de entrega electrónica certificada, que nosotros no lo tenemos. Y dice, un servicio que permite transmitir datos entre partes terceras por medios electrónicos y aporta pruebas relacionadas con la gestión de los datos transmitidos, incluida la prueba del envío y la recepción de los datos, y que protege los datos transmitidos frente a los riesgos de pérdida, robo, deterioro o alteración no autorizada. Sin duda este servicio es un servicio muy útil, ¿verdad?, a la hora de enviar documentos electrónicos. En el 37 va a definir el certificado cualificado de entrega electrónica y en el 38 va a definir el certificado de autenticación de sitios web. Y lo
define como un certificado de autenticación de sitios web expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza. Para el caso del cualificado, en realidad lo que va a estar certificando es la existencia de ese sitio web y va a estar vinculando el sitio web con una persona física o jurídica. Finalmente define los datos de validación y la validación. Validar como el proceso de verificar y confirmar la validez de una firma o de los sellos electrónicos. El capítulo segundo va a referir a la identificación electrónica. Y acá vamos a ver que trata el tema del reconocimiento mutuo entre los Estados miembros, las condiciones para la notificación de los sistemas de identificación electrónica, cómo se debe hacer, cómo se debe comunicar, todo este tema de intercambio de comunicaciones, de validación de los sistemas. Y nos interesa especialmente el artículo 8, que refiere a los niveles de seguridad de los sistemas de identificación electrónica. Después vamos a ver que el capítulo continúa refiriendo a la notificación entre los estados, a la violación de seguridad, a la responsabilidad y a la cooperación e interoperabilidad. Todo esto en realidad son temas que regula a los efectos del relacionamiento entre los distintos estados miembros. Pero nos vamos a quedar con este artículo 8 para ver cuáles son los niveles de seguridad de la identificación electrónica. Y establece el artículo que un sistema de identificación electrónica notificado en virtud del artículo 9, apartado 1, deberá especificar los niveles de seguridad bajo, sustancial y alto para los medios de identificación electrónica expedidos en virtud del mismo. Y establece que los niveles de seguridad bajo, sustancial y alto van a cumplir con distintos criterios. El bajo establece un grado limitado de confianza en la identidad pretendida o declarada de una persona. Vamos a ver en nuestra política que nuestra política establece niveles 0, 1, 2 y 3, que, o sea, es casi nulo, bajos, sustancial y alto si lo comparamos con esto que está estableciendo el reglamento. El sustancial establece un grado sustancial de confianza en la identidad pretendida o declarada de una persona. Y el alto establece un grado de confianza en la identidad pretendida o declarada de una persona superior al medio. Creo que las definiciones son como muy obvias, ¿no? De identidad electrónica con un nivel de seguridad sustancial. El alto va a ser el que va a ser equivalente en nuestro derecho a la identificación presencial. Y se establece que todo esto se describe en referencia a las especificaciones técnicas, a las normas y a los procedimientos del mismo, entre otros los controles técnicos cuyo objetivo es evitar el uso indebido o la alteración de la identidad. Y se establece además que a más tardar el 8 de septiembre del 2015, teniendo en cuenta las normas internacionales pertinentes, la Comisión establecerá mediante actos de ejecución las especificaciones técnicas mínimas, las normas y los procedimientos con referencias a los cuales se van a especificar los niveles de seguridad. Que estas especificaciones técnicas mínimas, las normas y procedimientos se establecerán en referencia a la fiabilidad y a la calidad, y establece qué elementos, a la fiabilidad y calidad de los siguientes elementos: el procedimiento para demostrar y comprobar la identidad, el procedimiento para expedir los medios de identificación electrónico solicitados, el mecanismo de autenticación mediante el cual la persona física o jurídica utiliza los medios de identificación electrónica para confirmar, ¿no?, la identidad a una parte usuaria, la entidad que expide los medios de identificación electrónica y
cualquier otro organismo que intervenga en la solicitud de expedición de medios de identificación electrónica, las especificaciones técnicas de seguridad de los medios de identificación electrónica. El capítulo 3 regula los servicios de confianza. Acá vamos a ver que tenemos una primera sección que establece disposiciones generales, el artículo 13 que va a hablar de la responsabilidad y la carga de la prueba, el artículo 14 que me interesa específicamente porque el artículo 14 refiere a aspectos internacionales y dice que los servicios de confianza prestados por los prestadores de servicios de confianza establecidos en un tercer país, Uruguay por ejemplo, serán reconocidos como legalmente equivalentes a los servicios de confianza cualificados prestados por prestadores cualificados de servicios de confianza establecidos en la Unión, si los servicios de confianza originarios del tercer país son reconocidos en virtud de un acuerdo celebrado entre la Unión y el tercer país en cuestión u organizaciones internacionales. O sea que está dejando una puerta abierta a que países como el nuestro puedan firmar un acuerdo en lo cual se esté comprobando que nuestra normativa ofrece las mismas garantías que ofrece o que exige este reglamento. El artículo 15 regula la accesibilidad para las personas con discapacidad. Lo habíamos visto en los considerandos. Esto realmente es muy interesante. Siempre que sea factible, los servicios de confianza prestados y los productos para el usuario final utilizados en la prestación de estos servicios deberán ser accesibles para las personas con discapacidad. El artículo 16 establece sanciones a infracciones que se puedan cometer respecto a este reglamento. El capítulo 3 tiene una segunda sección que es la supervisión y va a establecer que cada Estado miembro va a necesitar establecer un organismo de supervisión en esta materia y establece cuáles son todas las funciones que tienen estos organismos de supervisión. Por otro lado, en el artículo 18 se regula la asistencia mutua, estos organismos de supervisión van a necesitar cooperar, ya sea intercambiando prácticas idóneas y se establece que cómo se tienen que realizar las solicitudes de asistencia, en qué caso se puede denegar una solicitud de asistencia, cómo se pueden llevar investigaciones conjuntas con participación de personal de los distintos organismos de supervisión. El artículo 19 regula los requisitos de seguridad aplicables a los prestadores de servicios de confianza y establece que los prestadores, sean cualificados o no, adoptarán las medidas técnicas y organizativas adecuadas para gestionar los riesgos para la seguridad de los servicios de confianza que prestan. Y que dichas medidas tienen que garantizar un nivel de seguridad proporcionado al nivel de riesgo. En el numeral segundo se establece que los prestadores cualificados o no de confianza sin demoras indebidas, pero en cualquier caso en un plazo de 24 horas, tras tener conocimiento de ellas, notificarán al organismo de supervisión cualquier tipo de problemas en materia de seguridad, de violación a la seguridad o pérdida de integridad que tenga un impacto significativo en estos servicios de confianza. También establece la necesidad de informar a la INISA
¿Se acuerdan que ya hablamos de la ENISA, que dijimos que era la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea? También establece que el organismo de supervisión va a facilitar a la ENISA anualmente un resumen de las notificaciones de violaciones de seguridad que se hayan producido, y también, así como también de las pérdidas de integridad en cuanto a la seguridad de los prestadores de servicios de confianza. La sección tercera está regulando los servicios de confianza cualificados, y en el artículo 20 se establece la supervisión de los prestadores cualificados de servicios de confianza. Se va a establecer la necesidad de que presenten auditoría al menos cada 24 meses, que el organismo de supervisión podrá en cualquier momento auditar o solicitarle al organismo una evaluación, cómo debe realizarse esta evaluación, que también puede requerirle el organismo de supervisión a un prestador cualificado que corrija determinados incumplimientos que puedan estar teniendo al reglamento, y que en caso de que se le exija una corrección y no cumplan, podrá retirarle la condición de cualificado. Esto es igual para la acreditación, ¿verdad?, en nuestro derecho. Después establece facultades para la comisión, también vinculado a estos aspectos de seguridad. El artículo 21 establece el inicio de un servicio de confianza cualificado. Establece que cuando los prestadores de servicios de confianza sin cualificación tengan intención de iniciar la prestación de servicios de confianza cualificado, presentarán ante el organismo de supervisión una notificación de su intención junto con un informe de evaluación de la conformidad expedido por un organismo de evaluación de conformidad. O sea, el organismo de supervisión va a verificar si ese prestador de confianza realmente cumple con los requerimientos técnicos, y estos prestadores van a poder comenzar a prestar el servicio de confianza una vez que la cualificación haya sido indicada en las listas de confianza que van a estar reguladas en el artículo 22. Vamos a ver que la condición de cualificado a un prestador de confianza se la está dando la inclusión en estas listas, y que si en algún momento se le quita la calidad de cualificado, se los va a quitar de esa lista. Y esto es para que los usuarios tengan una forma segura de saber qué servicio están contratando, si están contratando a un prestador cualificado o no. El artículo 22 regula justamente estas listas de confianza. Y dice que cada Estado miembro mantendrá y publicará listas de confianza con información relativa a los prestadores cualificados de servicios de confianza, con respecto a los cuales sea responsable, junto con la información relacionada con los servicios de confianza cualificados. O sea, tal prestador es un prestador cualificado y qué servicios cualificados me va a estar prestando, dentro de todos los que enumeramos como posibilidades de servicios de confianza. El artículo 23 refiere a la etiqueta de confianza UE para servicios de confianza cualificados. Esto también es muy interesante. Les voy a leer el artículo. Dice así: en el numeral primero, una vez que la cualificación a que refiere el artículo 21, apartado 2, párrafo segundo, se haya incluido en la lista de confianza a que refiere el artículo 22, apartado 1, los prestadores cualificados de los servicios de confianza podrán usar la etiqueta de confianza UE para indicar de manera simple, reconocible y clara los servicios de confianza cualificados que prestan.
Esta es otra forma también de identificarlo. Cuando ofrezco el servicio, ya le pongo la etiqueta UE de forma tal que el usuario ya sepa que es un servicio cualificado. Al utilizar la etiqueta de confianza UE, los prestadores de servicios garantizan que en su sitio web exista un enlace a la lista de confianza pertinente para que si el usuario tiene dudas pueda cliquear ahí y pueda ir a la lista para verificar que efectivamente está ese prestador incluido en esa lista. A más tardar el 1 de julio del 2015, la Comisión, por medio de actos de ejecución, va a elaborar especificaciones relativas a la forma y en particular la presentación, composición, tamaño y diseño de la etiqueta de confianza UE. El artículo 24 regula los requisitos para los prestadores cualificados de servicios de confianza. Y acá vamos a ver que establece que al expedir un certificado cualificado para un servicio de confianza, un prestador cualificado verificará por los medios apropiados y de acuerdo al derecho nacional la identidad y, si procede, cualquier atributo específico de la persona física o jurídica a la que se expide un certificado cualificado. O sea que tenemos como un primer requisito la verificación de la identidad. La información a que refiere este primer inciso será verificada por el prestador de servicios de confianza, bien directamente o bien por medio de un tercero de conformidad con el derecho nacional. Y ahí establece, para este caso en presencia de un tercero, en presencia de la persona física o de un representante autorizado en el caso de la persona jurídica. A distancia puede ser utilizando medios de identificación electrónica, para los cuales se haya garantizado la presencia de la persona física o del representante autorizado de la persona jurídica, previamente a la expedición del certificado cualificado. Y acá va a requerir niveles de seguridad sustancial o alto, en el caso de esta verificación a distancia. También puede ser por medio de un certificado o de una firma electrónica cualificada o de un sello electrónico cualificado, que sería para el caso de la persona jurídica. Y en cuarto lugar, utilizando otros métodos de identificación reconocidos a escala nacional que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física. Estos prestadores cualificados de servicios de confianza podrán informar al organismo de supervisión cualquier cambio en la prestación del servicio, contarán con personal, pueden subcontratar servicios. Con respecto a los riesgos de la responsabilidad por daños y perjuicios, mantendrán recursos financieros suficientes o obtendrán pólizas de seguros de responsabilidad adecuada. Vieron que en este sentido tiene los mismos requisitos que exige nuestra normativa. Cuando los prestadores cualificados de servicios de confianza expidan certificados cualificados y decidan revocar un certificado, registrarán su revocación en la base de datos, que tiene que estar publicada, ¿verdad? También estos prestadores cualificados que expidan certificados cualificados proporcionarán a cualquier parte usuaria información sobre el estado de validez o revocación de los certificados cualificados expedidos. La sección cuarta del capítulo tercero refiere a la firma electrónica. Y el artículo 25 establece los efectos jurídicos de las firmas electrónicas. Los artículos que están en negrita, que están remarcados en negrita en la PPT, son los que tienen mayor interés para nosotros. Por eso les hago siempre una lectura comentada, porque bueno, es el análisis vinculado a lo que es nuestro derecho. No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales
a una firma electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica o porque no cumpla los requisitos de firma electrónica cualificada. O sea que puedo presentar cualquier tipo de firma electrónica en juicio. No necesariamente va a tener que ser una firma electrónica cualificada. Y miren qué interesante el numeral segundo. Dice, una firma electrónica cualificada tendrá el efecto jurídico al de una firma manuscrita. O sea que la firma cualificada es igual que la manuscrita. O sea, no vemos acá vamos a tener una distinción. Bueno, le está dando el mismo valor que a la firma hológrafa. Dice, y una firma electrónica cualificada basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro será reconocida como una firma electrónica cualificada en todos los demás Estados miembros. Y esto para ellos es muy importante, porque en la medida que con la aplicación de la directiva tenían distintos requerimientos para las firmas electrónicas, podía suceder que, por ejemplo, una firma electrónica emitida de acuerdo a los criterios técnicos que establece la legislación en España no fuera aceptada como una firma electrónica cualificada en Alemania, por ejemplo, porque los requisitos eran mucho más estrictos. Esto es lo que hace el reglamento, unifica todos los criterios y por lo tanto cualquier firma electrónica cualificada va a tener el mismo valor en todos los Estados miembros de la Unión. El artículo 26 establece los requisitos para las firmas electrónicas avanzadas. Estar vinculada al firmante de manera única, permitir la identificación del firmante, haber sido creada utilizando datos de creación de firma electrónico que el firmante pueda utilizar, con un alto nivel de confianza y bajo su exclusivo control. ¿Les suena familiar todo esto, verdad? Estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable. El artículo 27 regula las firmas electrónicas en los servicios públicos. El artículo 28 refiere a los certificados cualificados de firma electrónica. Se remite a el anexo primero para que efectivamente estos certificados sean considerados cualificados. Y en el numeral tercero establece que los certificados cualificados de firmas electrónicas podrán incluir atributos específicos adicionales no obligatorios. Estos atributos no afectarán a la interoperabilidad y el reconocimiento de las firmas electrónicas cualificadas. Esto es una diferencia con nuestra política de certificados de persona física. ¿Se acuerdan que de persona física y de persona jurídica también, que nosotros dijimos que el criterio en nuestro país es que los atributos que iba a tener ese certificado de firma iban a ser mínimos? O sea, iba a ser el nombre, la cédula, el número de cédula, o sea, requisitos mínimos exclusivamente para la identificación. Si un certificado cualificado de firma electrónica ha sido revocado después de su actividad inicial, perderá su validez desde el momento de su revocación y no podrá en ninguna circunstancia recuperar su estado. Una vez que se revoca, voy a necesitar contratar otro certificado, porque ese certificado ya no vuelve a la vida, no resucita. Si un certificado ha sido suspendido temporalmente, va a perder su validez durante el periodo de la suspensión. El artículo 29 regula los requisitos de los dispositivos cualificados de creación de firmas electrónicas. El 30 regula la certificación de los dispositivos cualificados de creación de firmas electrónicas. El 31 refiere a la publicación de una lista de dispositivos cualificados, o sea, cuáles son dispositivos cualificados. Y el 32 establece requisitos de validación de las firmas electrónicas cualificadas.
En el artículo 33 refiere al servicio de validación cualificado de firmas electrónicas cualificadas. El 34 refiere a los servicios cualificados de conservación de firmas electrónicas cualificadas. Y esto es muy importante. Yo les voy a recomendar luego un video para que ustedes puedan ver toda esta problemática que nosotros no la hemos abordado en nuestro país acerca de la conservación de las firmas y cómo logro mantener esa validez de las firmas, independientemente de que el certificado haya vencido a lo largo del tiempo. Dice el artículo 34 que solo podrá prestar un servicio cualificado de conservación de firmas electrónicas cualificadas el prestador cualificado de servicios de confianza que utilice procedimientos y técnicas capaces de ampliar la fiabilidad de los datos de la firma electrónica cualificada más allá del periodo de validez tecnológico. Esto es muy interesante. También todo lo que refiere al archivo de documentos con firma electrónica, que nosotros tampoco hemos regulado el tema. La sección quinta del capítulo tercero refiere a los sellos de confianza. Y el artículo 35 dice efectos jurídicos del sello electrónico. No se denegarán efectos jurídicos, lo mismo que decía de la firma electrónica para la persona física. No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a un sello electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico y de no cumplir los requisitos del sello electrónico cualificado. O sea, no necesita que sea cualificado para presentarlo en juicio. Vamos a ver que va a insistir con una redacción prácticamente idéntica cuando hablemos del documento electrónico. El sello electrónico cualificado disfrutará de la presunción de integridad de los datos y de la corrección del origen de los datos a los que el sello electrónico cualificado esté vinculado. Y un sello electrónico cualificado basado en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro será reconocido como un sello electrónico cualificado en todos los demás Estados miembros. Y el artículo 36 regula los requisitos para los sellos electrónicos avanzados y establece que tiene que estar vinculado al creador del sello de manera única, que permita la identificación del creador de ese sello, haber sido creado utilizando datos de creación de sello electrónico que el creador del sello puede utilizar para la creación de un sello electrónico con un alto nivel de confianza y bajo su exclusivo control, y estar vinculado con los datos a que se refiere de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable. O sea, son los mismos requisitos que para la firma electrónica y son los mismos requisitos que en nuestro país tiene que cumplir una firma electrónica avanzada de persona jurídica. O sea que en este sentido vamos viendo una equivalencia. El artículo 37 regula la utilización de sellos electrónicos en servicios públicos. El 38 a los certificados cualificados de sello electrónico, que como dijimos siempre lo remite a los anexos, al cumplimiento de los requisitos de los anexos. El 39 regula los dispositivos cualificados para la creación de un sello electrónico y el 40 la validación y conservación de esos sellos electrónicos cualificados. En la sección sexta se regula el sello de tiempo electrónico y el artículo 41 establece el efecto jurídico de los sellos de tiempo electrónicos. Dice, no se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a un sello de tiempo electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico o de no cumplir los requisitos de sello cualificado de tiempo electrónico. Los sellos cualificados de tiempo electrónico disfrutarán de una presunción de exactitud de la fecha y la hora que indican y de la integridad de los datos
a los que la fecha y hora estén vinculados. Y nuevamente que cualquier sello electrónico emitido en cualquier Estado miembro va a tener que ser reconocido como sello cualificado en el resto de los Estados miembros. El artículo 42 establece los requisitos de los sellos cualificados de tiempo electrónicos y en la sección 7 se regula el servicio de entrega electrónica certificada, servicio que nosotros no tenemos regulado. El artículo 43 establece que el efecto jurídico dice: a los datos enviados y recibidos mediante un servicio de entrega electrónica certificada no se le denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales por el mero hecho de estar en formato electrónico o no cumplir con los requisitos de servicio cualificado de entrega electrónica certificada. Los datos enviados y recibidos mediante un certificado cualificado de entrega electrónica certificada disfrutarán de la presunción de la integridad de los datos, el envío de dichos datos por el remitente identificado, la recepción por el destinatario identificado y la exactitud de la fecha y hora de envío y recepción de los datos que indica el servicio cualificado de entrega electrónica certificada. Y el artículo 44 establece los requisitos de los servicios cualificados de entrega electrónica certificada. En la sección 8 del capítulo 3 vamos a tener la autenticación de sitios web. En el artículo 45 se establecen los requisitos de los certificados cualificados de autenticación de sitios web y establece que deben cumplir con los requisitos establecidos en el anexo 4 del reglamento. Y en el capítulo 4 va a regular a los documentos electrónicos. En el artículo 46 vamos a tener los efectos jurídicos de los documentos electrónicos, que van a ser la redacción muy similar a la que venimos viendo. Dice: no se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a un documento electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico. El capítulo 5 regula la delegación de poderes y disposiciones de ejecución. Y acá vamos a tener todo el tema del ejercicio de la delegación y de los procedimientos del comité, que este comité va a asistir a la comisión y va a estar conforme a lo dispuesto por el reglamento 182/2011. Y luego el reglamento cuenta con una serie de disposiciones finales en cuanto a la revisión, derogación, medidas transitorias y a la entrada en vigor, que, como ya vimos, fue el 1 de julio del 2016. Y como les decía anteriormente, les quiero recomendar un video de un taller que dio Ignacio Alamillo. Lo pueden buscar en YouTube así: el Reglamento Europeo sobre EIDAS, dictado por Nacho Alamillo. Y esta es la dirección donde analiza en profundidad todo el reglamento, pero sobre todo hace referencia a aspectos prácticos. Y bueno, y va más allá de lo que nosotros hemos estado viendo en este análisis comparativo de lo que es la regulación uruguaya y la regulación europea, sino que se adentra en temas en los cuales nosotros aún no nos hemos planteado y tampoco hemos regulado, como decíamos, bueno, todo el tema de la validez de la firma, la validez de los sellos, qué sucede con los archivos de estos documentos electrónicos. Europa ha trabajado mucho en estándares técnicos, en todo el tema
sobre todo en temas de administración electrónica, para que cuando pasen 20 años yo pueda recuperar estos documentos. ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento de la importancia que tenía el poder acceder a la documentación, y hablábamos de los registros notariales, de los archivos, de los protocolos notariales que han pasado mucho más de 100 años y podemos acceder a ellos? Bueno, ¿qué va a pasar con todos estos documentos electrónicos y la validez de sus firmas y la tecnología utilizada para firmarlos cuando hayan pasado más de 100 años? Quiero mostrarles ahora el sitio de la unidad de la UCE, www.uce.gov.uy, porque en este sitio ustedes pueden encontrar información de su interés. Vamos a ir viendo distintos aspectos y también las resoluciones que toma la UCE, los dictámenes, las políticas, porque las políticas son revisadas. Ustedes ahora vamos a ver que tienen distintas versiones. Entonces, las distintas versiones van siendo publicadas en este sitio web. Hay demos, además de cómo pueden firmar de acuerdo a distintas herramientas que ustedes utilicen. Hay una plataforma de firma que se encuentra en AGESIC. Hay un centro de recursos donde pueden realizar consultas sobre aspectos técnicos que a ustedes se les pueden presentar algún tipo de problema. Tienen la normativa aplicable, la ley 18.600, el decreto 436, el decreto 70. Ven que tienen la información clasificada, identificación digital, firma digital, sellado de tiempo, políticas de certificación, centro de recursos, que era lo que les mencionaba, y cómo firmar documentos en PDF de forma digital. También tienen en el sitio de la UCE las resoluciones. Vemos acá las resoluciones empezando en el 2017, aprobar modificaciones al documento denominado Declaración de Prácticas de Certificación de la Autoridad Certificadora Raíz, que ha tenido varias versiones. Si ustedes buscan en resoluciones van a ver que la política de la Autoridad Certificadora Raíz ha ido cambiando. En 2018, aprobar el documento denominado Política de Sellado de Tiempo, versión 1.0. Ven que se va estableciendo el versionado. La resolución de 24 de enero del 2018, autorizar como auditor a los efectos de lo establecido en el artículo 13 del decreto 436 a la empresa Datasex SRL. Fijar la garantía de solvencia económica a los efectos del artículo 17 de la 18.600. Van a ver que el monto respecto a los seguros también hay otra más reciente que lo establece en unidades indexadas. La aprobación de la política de firma electrónica avanzada con custodia centralizada de persona física, versión 1.0, el 27 de junio del 2018. También en 2018 se aprobó la versión 1.0 de la política de identificación digital. Se aprobó la política de firma electrónica avanzada de persona física versión 1.4, porque ¿qué sucede? Cuando se fueron aprobando las políticas referente a los prestadores de servicios de confianza, fue necesario hacerle ajustes a las políticas de los PSCA. Se autoriza la condición de prestador. Acá está la acreditación de Habitat como prestador de servicios de confianza en noviembre del 2018. Lo que les decía de la garantía de solvencia económica que se fija en unidades indexadas en 2019, en enero del 2019. Los requisitos de auditorías de evaluación que tienen que presentar los prestadores de servicios de certificación y los prestadores de servicios de confianza.
la política de certificación de persona física con actividad empresarial. Las políticas las pueden bajar de acá del sitio web. Está la resolución y anexa a la resolución está el documento de la política. Si quieren, nosotros ahora vamos a ver todas las políticas que existen y vamos a ver cuáles vamos a estudiar con mayor profundidad y las pueden bajar si quieren para ir siguiendo los principales aspectos de la política. Ven la política de sellado digital de tiempo, que ahora vamos a ver que con respecto al sellado de tiempo tenemos dos políticas con algunas diferencias mínimas. Ahora vamos a seguir con el estudio de las políticas porque, bueno, es la última parte del curso, haciendo hincapié sobre todo en los dos temas que nos vienen quedando pendientes, que son el de identificación electrónica y el de sellado de tiempo, que la mejor forma de comprenderlo es a través del estudio de la política, porque la normativa es sumamente escasa, solamente está dando criterios muy, muy básicos, o sea que donde tenemos la sustancia del tema es justamente en las políticas. ¿Y cómo sería el ecosistema en este momento? Bueno, este sería el ecosistema. Tenemos la autoridad certificadora raíz. De esta autoridad certificadora raíz vamos a tener que vamos a contar con prestadores de servicios de certificación acreditados y prestadores de servicios de confianza también acreditados. Ley 18.600 y la reforma de la 18.600. En lo que refiere a los prestadores de servicios de certificación, vamos a tener certificados de persona física, certificados de persona jurídica y los certificados de persona física con actividad empresarial, que dijimos que eran certificados especiales para la facturación electrónica, que si bien eran certificados de persona física, se iban a comportar como de persona jurídica porque iban a ser instalados en el sistema del proveedor de facturación electrónica. Por otro lado, tenemos a los prestadores de servicios de confianza y acá vamos a tener a los prestadores de firma electrónica avanzada con custodia centralizada, la firma en nube, identificación electrónica, sellado de tiempo y eventualmente otros que se pudieran, que la UCE pudiera resolver. Vieron que en el reglamento europeo ya tenemos otros servicios regulados que, bueno, que eventualmente la UCE puede plantearse incorporarlos, esos u otros. Con respecto a la firma con custodia centralizada, a su vez, tenemos la política respecto a creación, almacenamiento y firma. Y dijimos que el almacenamiento y firma era un tema que todavía estaba pendiente y que por ahora no había una política específica para regularlo. O sea que este es todo el ecosistema en nuestro país. ¿Cuáles son las políticas que tenemos en este momento? Bueno, en las políticas van a tener, sobre todo en las primeras, la primera política. Y como les decía, después va a haber todo un versionado que ustedes pueden seguir. La autoridad certificadora raíz, la primera versión, fue aprobada por la resolución número 2 del 2011, el 5 de octubre del 2011. El 3 de noviembre del 2011 es que se hace la ceremonia de claves, que yo ya les conté, en base a justamente el cumplimiento de esta política. La resolución 4 del 2012, de 1 de agosto del 2012, aprueba la política de persona física. La resolución 6 del 2012, de 26 de diciembre del 2012, aprueba la política de persona jurídica. La resolución 7 del 2014, de 1 de octubre del 2014, aprueba la política de sitio web, que yo les decía, tenemos una política de sitio web. No ha sido utilizado, pero sí lo tenemos. Acá, importante, porque la política de firma electrónica avanzada con custodia centralizada, la versión 1.0 se aprueba por la resolución 3 del 2018, ¿no? Pero en realidad la última versión, que es la 1.1, está aprobada por la resolución 6 del 2018, de 15 de agosto del 2018. Es importante
estas aclaraciones que les hago, porque en el sitio web está confuso, ¿no? Remite a distintas resoluciones, o sea que tienen que buscar para ver la última versión, la 1.1, la que está establecida en la resolución 6 del 2018. La de identificación digital, que vamos a estudiar a continuación, está aprobada por la resolución 4 del 2018, de 8 de agosto del 2018. Y de persona física con actividad empresarial está aprobada por la resolución 3 del 2019, del 10 de abril del 2019. Y finalmente las de sellado de tiempo, que también tenemos dos versiones que vamos a ver y vamos a hacer el comparativo de por qué tenemos dos versiones. El sellado de tiempo para el PSCO, tenemos una resolución del 8, la resolución 8 del 2018, del 21 de noviembre del año 2018, y la más reciente, que se llama Política de Sellado Digital de Tiempo, que está aprobada por la resolución 2-2020 del 26 de marzo 2020. Que esta es la que tenemos que tener en cuenta, la última versión. Yo de todas formas les voy a explicar la diferencia entre una y otra. Bueno, y llegamos al tema identificación digital. El eIDAS, como ya lo vimos en el artículo 3.1 del reglamento, define la identificación electrónica como el proceso de utilizar los datos de identificación de una persona en formato electrónico que representan de manera única a una persona física o jurídica o a una persona física que representa a una persona jurídica. Ya lo habíamos visto. Y en el artículo 5.3 también del eIDAS se define la autenticación, que también lo vimos, como el proceso electrónico que posibilita la identificación electrónica de una persona física o jurídica o del origen y la integridad de datos en formato electrónico. Acá tienen el sitio de miiduruguay.gov.uy, donde ustedes pueden ingresar por el portal del ciudadano, pueden iniciar sesión de ID Uruguay. Esto es una posibilidad para identificarse dentro de los distintos niveles de identificación. Y en lo que es identificación digital Uruguay, estos son criterios que habíamos hablado de validación, algo que sé, algo que tengo y algo que soy. Y decíamos, estos son pautas de seguridad para hacer una identificación digital segura. Algo que sé, bueno, una contraseña. Algo que tengo, bueno, puedo tener una llave electrónica que me va emitiendo números en forma aleatoria, que tienen segundos de duración, con lo cual cuando yo introduzco el password, también introduzco ese número que tengo, que puedo tener la app en el celular o que puedo tener un dispositivo, un hardware que me emite el número. Y algo que soy, un dato biométrico. Estos son los niveles de seguridad cuando se habla de una seguridad robusta en temas de identificación digital. El centro de recursos, como les decía, que pueden acceder a través de la página web de la UCE, donde pueden hacer consultas, donde tienen diferentes herramientas vinculadas al tema. La política de identificación digital, que fue aprobada por la resolución número 4 del 8 de agosto del 2018. La política establece que los servicios de identificación digital podrán contar con diversos niveles de seguridad. La política define especificaciones técnicas, normas y procedimientos para determinar esos niveles de seguridad de servicios de identificación digital. ¿Y qué cosas son importantes considerar a estos efectos? Bueno, el procedimiento de registro, los medios de identificación, el proceso de autenticación electrónica, y vamos a ver que se van a definir los niveles de seguridad que proporcionan a la identificación digital el mismo
valor jurídico que tiene la identificación presencial, que es realmente esta la competencia de la UCE, establecer los criterios que debe tener una identificación digital para que sea equivalente a la identificación presencial. ¿Cuáles son las fuentes de esta política? Bueno, todo el marco normativo vigente, guías y recomendaciones del NIS, establece una publicación específica, el marco de Leidas, que lo estuvimos estudiando, el reglamento 920 del 2014 y experiencias de proyectos como el STORP, que es el Security Identity Across Border Link. ¿Quiénes son los actores en este proceso de identificación digital? Bueno, la UCE, ¿verdad? Que como vimos era quien tenía las competencias para acreditar los prestadores, para auditarlos, para controlarlos, para sancionarlos. Y por otro lado, los prestadores de servicios de confianza. La política hace referencia a una serie de definiciones, a todas estas, muchas de ellas que están replicadas de las definiciones del marco legal, tanto de la 18600, como vimos en las fuentes, como del decreto 70. Nos vamos a quedar con las que no están definidas en el marco legal, como por ejemplo la autenticación electrónica, que lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En el EIDAS, lo vamos a ver acá, dice el proceso de identificar a una persona a través de un sistema informático mediante uno o más medios de identificación digital. Por otro lado, el demandante. El demandante está definido como la persona física cuya identidad digital debe verificarse mediante un proceso de autenticación electrónica. Medio de identificación electrónica o digital. Se establece que es la unidad material o inmaterial procesable por un sistema informático, con una parte en control del sistema y otra en exclusivo control de la persona, ya sea mediante su conocimiento, o sea, algo que sé, un dispositivo fisiológico, algo que tengo, o algún rasgo físico o comportamental, algo que soy. ¿Se acuerdan? La biometría o un rasgo comportamental. ¿Se acuerdan que los rasgos comportamentales los habíamos visto como una extensión de la biometría cuando vimos la firma en las tabletas, que yo les contaba que dependía si esa tableta tomaba los rasgos comportamentales o solamente hacía una foto de la firma hológrafa que yo estaba haciendo. El proveedor de identidades, el IDP, por la sigla en inglés de Identity Provider, entidad que administra los medios de identificación digital de la persona en el proceso de autenticación electrónica y emite aserciones derivadas de esos medios de identificación digital. Vamos a ver cómo funciona después estos relacionamientos cuando yo solicito que se me identifique. Registro de identificación digital. El proceso de identificar a una persona, verificar sus datos, expedir o asociar uno o más medios de identificación digital a esta y almacenar dicha asociación para su posterior utilización. Los servicios de identificación digital son servicios que realizan registros de autenticación electrónica de personas para su verificación por terceros. Y el solicitante es la persona física reclamando una identidad digital durante el proceso de registro de identificación digital. El usuario va a ser la persona física registrada digitalmente en una plataforma de servicios de identificación digital de un prestador de servicios de confianza. Hasta acá pueden repasar las otras definiciones, pero como les decía, son definiciones contenidas en las normas.
¿Cuáles son las obligaciones dentro de este marco de la política de identificación digital? Bueno, las obligaciones para la UCE: acreditar, realizar el control de admisibilidad, la notificación de aprobación técnica de la solicitud. Cuando el prestador se presenta, yo le voy a notificar que técnicamente está todo bien, y a partir de ahí tiene 20 días, a partir de la notificación, para presentar la garantía, para presentar el seguro. Se otorga la acreditación una vez que presenta el seguro, y la UCE también tiene potestades, como ya decíamos, de realizar auditorías periódicas o de solicitarle al prestador que presente auditorías. Con respecto a las obligaciones de los prestadores de servicios de confianza, bueno, tienen que disponer de mecanismos seguros, tienen que contar con mecanismos de control y de trazabilidad, tienen que disponer de la documentación de integración, tienen que proveer mecanismos de bloqueos de la identidad digital o de suspensión en caso de que existan riesgos. Por ejemplo, en caso de que el titular de la identidad denuncie que ha tenido algún problema, firmar contratos de términos de uso y delegar en un tercero elementos del proceso de registro o validación de identidad. Con respecto a las obligaciones de las personas físicas, bueno, proteger la información y solicitar el bloqueo inmediato cuando se plantea algún tipo de problema. Con relación a las tarifas, se establece que los prestadores de servicios de confianza podrán percibir una prestación económica por sus servicios. Y también la política establece en el punto 3 la acreditación de los prestadores de servicios de confianza de identificación digital, y va a establecer todas las condiciones. Las condiciones que son las condiciones que están reguladas en el marco legal. Y por otra parte, va a establecer en el punto 4 los niveles de seguridad de identidad digital. Y acá va a establecer que cada identidad digital tiene asignado un nivel, que, como yo les decía hoy, va del 0 al 3, donde el 3 es el nivel más seguro. Y los elementos de seguridad que definen cada nivel va a ser la etapa de registro de la identidad digital, los medios de identificación que van a estar asociados, el proceso por el cual yo me autentico de la identidad digital y la federación de identidad. Los niveles de seguridad de la identificación digital. Entonces vemos que tenemos un nivel 0, que es muy bajo, un nivel 1, bajo, un nivel 2, medio, y un nivel 3, alto. El nivel bajo no requiere presencia física del solicitante, no se verifican los datos proporcionados y se utilizan para servicios cuando no es necesario requerir la confianza de que efectivamente esa es la identidad de la persona. Hablábamos cuando nos identificábamos a través de las redes sociales, y que capaz que en las redes sociales nosotros no tenemos nuestro nombre, tenemos un seudónimo o simplemente tenemos otro nombre. Pero no importa, en la medida que cuando se nos quiere prestar un servicio a través de las redes, nosotros respondemos y cumplimos. Dábamos el caso, bueno, pedir una pizza, o nos la traen, es nuestro domicilio, lo pagamos. Entonces, no interesa esa confianza en la identidad real de la persona. Un nivel 1, que es un nivel bajo, no requiere la presencia física del solicitante, pero se realizan validación de datos proporcionados. Acá, por ejemplo, cuando yo quiero ingresar a una plataforma y esa plataforma me manda un mensaje de forma tal de que yo pueda validar ese correo electrónico, eso puede ser un ejemplo. El nivel 2 es un nivel medio, y acá sí se requiere la presencia de la persona durante la etapa de registro de la identidad digital. Los medios de identidad digital asociados a la persona durante el registro y el proceso de autenticación.
acá son medios considerados robustos. Por ejemplo, cuando voy al banco y firmo un contrato para acceder al sistema de e-banking y me dan una contraseña. Entonces, en ese caso, yo voy presencialmente y me van a dar una información para que yo luego pueda seguir el proceso en forma electrónica. Y el nivel alto, acá tengo una identidad digital equivalente a la identidad presencial. Es igual que en el nivel 2, o sea, voy a necesitar ir presencialmente, voy a tener medios asociados de identidad digital durante el registro y va a ser un medio robusto, obviamente por eso es equivalente a la presencial, pero además de estos, de estos requisitos del nivel 2, voy a necesitar la captura y la validación de datos biométricos del solicitante. Y en el caso de la autenticación, se va a realizar utilizando un certificado electrónico reconocido de persona jurídica, o sea, una firma electrónica avanzada de persona jurídica. El procedimiento de registro de identificación también va a estar determinado por la identificación de la persona y el proceso de emisión y asociación de los medios digitales a esta. O sea, acá también voy a tener en el momento del registro los niveles. En el 0 o muy bajo, dijimos, no requeríamos la presencia del solicitante, el registro puede ser realizado en línea y no va a haber verificación de datos. En el nivel 1, que es el bajo, tampoco se requiere la presencia física del solicitante y se va a hacer validación de datos, de los datos que se proporcionaron. En el nivel 2, que es el medio, se requiere la presencia de la persona durante el registro, se va a asociar medios digitales a su identidad digital, se requiere la exhibición del documento de identidad, se entrega en la instancia presencial un código QR, un PIN o contraseña para activación del medio digital en línea. Era lo que yo les decía que era el caso del banco cuando me entregaban un código, por ejemplo. Y el nivel alto, se requiere la presencia de la persona durante la etapa de registro, se van a asociar medios digitales a su identidad digital, se va a hacer una verificación biométrica y el medio de identificación es un certificado electrónico reconocido de persona jurídica. La verificación biométrica, bueno, el método válido es el que utiliza la huella dactilar y la fuente válida de datos para la comparación biométrica es la Dirección Nacional de Identificación Civil, la DNIC. Los medios de identificación digital, bueno, en la etapa de autenticación electrónica, la prueba de identidad proporcionada por el demandante de una identidad digital depende de la fortaleza de los medios de identificación y del mecanismo que fue utilizado para comunicar el resultado de esa autenticación. Entonces acá vamos a tener que los medios de identificación pueden ser nombre de usuario, contraseña o PIN, lista de códigos, dispositivos de contraseña de un solo uso, como el One-Time Password, dispositivos criptográficos de software, dispositivos criptográficos de hardware. En el caso del software era lo que les decía, la aplicación para el celular que me da un número aleatorio que dura unos segundos. En el dispositivo criptográfico de hardware me da... va a ser el dispositivo que se me entrega que también me da números. Certificado electrónico reconocido de persona física, acá tenemos la firma electrónica avanzada de persona física. Y esto la política lo diagrama de la siguiente forma, o sea, por un lado los requerimientos, ¿no?, en cada uno de los niveles y por otro lado la fortaleza del medio digital de identificación electrónica. Entonces vamos a ver cómo se cruzan
estos sistemas y cómo esto nos va a permitir que nos dé los distintos niveles de identidad digital, donde vamos a tener en la vertical los niveles de seguridad en el proceso de autenticación electrónica de una identidad digital. Y en la horizontal, los procedimientos de registro de identificación digital. O sea, importan las dos cosas. Importa cuando yo me voy a registrar, qué aspectos se tienen en cuenta, e importa cuando me voy a autenticar. Vamos a ver a los servicios de confianza de identificación digital. En el caso de un PSCO, dispone como parte de sus sistemas de un componente denominado proveedor de identidades. El proveedor de identidades brinda el servicio de autenticación a proveedores de servicio mediante la integración técnica y de confianza entre ambos sistemas. Y acá tenemos lo que sería el proceso de autenticación de un usuario sobre un proveedor de servicios a través de un proveedor de identidades perteneciente a los sistemas del prestador de servicios de confianza. Entonces acá vamos a ver, si ustedes van siguiendo los numeritos, que en el 1 el usuario desea acceder a un servicio ofrecido por un proveedor de servicio. En segundo lugar, el proveedor de servicio selecciona a un proveedor de identidad del prestador de servicio de confianza, en el cual confía el proceso de autenticación electrónica de sus usuarios. En este punto, el proveedor de servicio puede brindar la posibilidad de elección del prestador de servicios de confianza al usuario. En tercer lugar, luego de seleccionado el prestador de servicios de confianza, el usuario es redirigido por el proveedor de identidades que pertenece, como dijimos, al prestador de servicios de confianza para realizar el proceso de autenticación y presentar los medios digitales correspondientes. En cuarto lugar, el prestador de servicio de identidades solicita los medios digitales al usuario para realizar la autenticación electrónica. En quinto lugar, el usuario realiza el proceso de autenticación electrónica en el proveedor de identidades, presentando los medios digitales. En sexto lugar, el proveedor de identidades realiza una redirección al usuario hacia el proveedor de servicios con el resultado de esa autenticación, o sea, conteniendo en una aserción, incluyendo el nivel de identidad que se logró por parte del usuario por el proveedor de identidades. Y en séptimo lugar, el proveedor de servicio autoriza o no el acceso a sus servicios, verificando el nivel de identidad digital obtenido por el usuario. Ese sería el proceso, ¿verdad? Y en este proceso que describimos va a existir una relación de confianza entre el proveedor de identidades y el proveedor del servicio X en el cual yo me quiero autenticar. Se va a realizar un traspaso de la información de autenticación de identidad del usuario o de los usuarios. Federación de identidades. Esta es una terminología que es interesante que conozcan, que se establece, estos son otros puntos que se establecen en la política. La federación de identidad implica la transferencia de atributos de una persona a un tercero que no está involucrado en una transacción a través de aserciones. Y la política contiene todos los aspectos técnicos para considerar en esta federación de identidades. Todo lo que son estándares y aspectos técnicos concretos, obviamente no los vamos a dar, pero lo pueden verificar en la política si necesitan implementar un sistema. Esto para los técnicos que están realizando el curso. Otro aspecto que trata la política son los terceros que validan una identidad, y acá el prestador del servicio que integra
los servicios de un prestador de servicios de confianza acreditado es responsable de solicitar el nivel de identificación adecuado que requiere para la operación, de acuerdo al negocio que vaya a estar realizando. Entonces, ahí se va a tener en cuenta el nivel que ese prestador de servicios requiere. Controles operativos de seguridad y técnico también están regulados en la política. ¿Qué sucede con la suspensión y la revocación de la acreditación de los PSCO? Y estos aspectos se van a regir por la política de certificación de la autoridad certificadora raíz, que recuerden que dijimos, para los que quieran verificarlo, que tiene varias versiones. Y el cese de actividades de un prestador de servicios de certificación, un prestador de servicios de confianza acreditado, que está obligado cuando da el cese a publicar en el diario oficial o cualquier otro medio que puede ser electrónico, puede ser tradicional si se considera pertinente. Bueno, hasta acá lo que hemos visto respecto a todo el proceso de el servicio de confianza de identificación digital. Vamos a pasar ahora a el sellado de tiempo, a la política de sellado de tiempo. Que recuerden que dijimos que en este sentido había dos políticas, dos versiones. Una que era fue aprobada por resolución número 8 del año 2018, noviembre del 2018, que es la versión 1.0. Y este año, el 26 de marzo de este año, por la resolución número 2, se aprobó la política de sellado digital de tiempo. Acá vamos a ver que en la descripción general de la política, en el caso de la política del 2018, se establece que el sellado de tiempo o fechado digital es un mecanismo informático para certificar que un documento electrónico existía en una fecha y hora determinada, asegurando el no repudio de ese documento. La única diferencia con la política de este año es que cuando remite a sellado de tiempo, entre paréntesis, aclara que es el timestamping. ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos que a nivel internacional el nombre de este servicio era timestamping. La sigla en inglés es la que se utiliza. Luego hace referencia a los decretos 436, el reglamentario de la ley 18.600 del año 2011 es el decreto, y el decreto 70 del 2018 que reglamenta la reforma de la ley 18.600. En las dos políticas hace las mismas referencias. En la política del 2018, y acá sí hay una diferencia que quiero que vean los esquemas que son diferentes, en la política del 2018 dice que el servicio puede brindarse por un PSCA y que forma parte de la INCE, de la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica. Y el brindado por el PSCO, por el prestador de confianza, no proviene de la INCE. Entonces vemos en el esquemita que tenemos la autoridad certificadora raíz nacional, arriba, 3 prestadores abajo, ¿no?, que emiten sus certificados, y hacia la derecha tenemos a la autoridad de sellado de tiempo, de un prestador de servicios de certificación acreditado. Quiere decir que este prestador se acreditó, que yo ya les había dicho que no había ninguno acreditado por la ley 18.600. Entonces, si se hubiera acreditado un prestador por la ley 18.600, entonces ese certificado iba a colgar de la raíz, de la autoridad certificadora raíz. La diferencia es que ahora, con la política del 2020, dice que el servicio puede brindarse por un PSCA o por un PSCO, donde la autoridad de sellado de tiempo forma parte del PSCA o del PSCO, ya no forma parte de la raíz, ya no proviene de la raíz. Ahora vamos a ver por qué. Entonces ven que en el caso del sellado de tiempo va a estar al mismo nivel que están los PSCA, ¿no? Y acá vamos a tener la autoridad de sellado de tiempo y la unidad de sellado de tiempo. ¿Sí? Esa es la diferencia.
En la resolución del 2018 se establece que el objetivo es regular las condiciones necesarias que permiten a un prestador de servicios de confianza brindar el servicio de sellado de tiempo. Mientras que en la resolución número 2, en la política del 2020, el objetivo establece que es regular las condiciones necesarias que permiten a un prestador de servicios de certificación acreditado o a un prestador de servicios de confianza brindar el servicio de sellado de tiempo, acreditándose ante la UCE como autoridad de sellado de tiempo. A partir de ahí, teniendo en cuenta estas diferencias, las políticas son prácticamente iguales, siempre haciendo remisión, ¿verdad?, a la situación del PSCA y a la situación del PSCO, que la política 2020 los está englobando en una misma situación. Las definiciones que se dan en la política, bien, se define que es una autoridad de sellado de tiempo. Vamos a tomar, como siempre tomamos en las definiciones, algunos de los conceptos. La unidad de sellado de tiempo, y vieron que están las siglas al lado, ya habíamos dicho que este era un tema donde se usaban muchísimas siglas, a veces parece un trabalengua. La unidad de sellado de tiempo es el conjunto de hardware y software que es gestionado como una unidad. Tiene un certificado de sellado de tiempo firmado por una llave privada de la autoridad de sellado de tiempo, a partir del cual genera los tokens de sellado de tiempo. ¿Sí? O sea, es un certificado. Es un certificado diferente al certificado de la firma electrónica. Define también el tiempo universal coordinado, UTC. Esta sigla es conocida es la sigla en inglés, y dice que es el tiempo coordinado UTC, que está basado en relojes atómicos que se sincronizan para obtener una alta precisión en la fecha y en la hora. Y es el sistema de tiempo utilizado como estándar por la World Wide Web. Y se define de acuerdo a una recomendación de la ITU, que establece el número. Define también el token de sellado de tiempo como la estructura de datos que contiene una representación de la información a certificar, la fecha y hora de la certificación y la firma del generador del token, que permite establecer evidencia, miren qué importante, de que la información certificada existía antes de ese tiempo. Y los tokens de sellado de tiempo deben emitirse de acuerdo con la RFC 3161. Después define el servicio de sellado de tiempo, quiénes son los solicitantes, quiénes son los terceros aceptantes. Finalmente, tenemos el proceso de sellado de tiempo y verificación, que se realiza siguiendo los siguientes pasos. En primer lugar, el suscriptor del servicio realiza una petición de sellado de tiempo a una autoridad de sellado de tiempo, incluyendo en la solicitud una referencia, que es un hash, al dato a sellar. Esta solicitud se realiza de acuerdo con el RFC 3161. En segundo lugar, la autoridad de sellado de tiempo revisa si esa petición está completa y si es correcta. Si el resultado es positivo, la referencia del dato hash se envía como entrada a la unidad de sellado de tiempo. En tercer lugar, la unidad de sellado de tiempo obtiene la hora UTC de una fuente confiable de tiempo y crea el token de sello de tiempo, que asocia el instante del tiempo actual, un número de serie único y la referencia al dato al hash. La autoridad, en cuarto lugar, de sellado de tiempo, recibe el token de sello de tiempo de la unidad de sellado de tiempo y se la envía al solicitante. En quinto lugar, el solicitante recibe el token de sellado de tiempo y lo va a adjuntar al dato. Y en sexto lugar, para validar
la autenticidad de ese sello de tiempo, los terceros aceptantes separarán el dato original de su sello, calcularán el hash del dato y van a comparar el resultado con el hash incluido en el sello de tiempo. Y si ambos coinciden, la validación se considera exitosa. Ese es todo el proceso del sellado de tiempo y la verificación. La autoridad de sellado de tiempo se establece en la política, la modalidad de este servicio, y con relación a la autoridad de sellado de tiempo se establece que debe residir en Uruguay, que debe tener personería jurídica en nuestro país, pero que puede tercerizar las funciones con una unidad de sellado de tiempo. Y en ese caso va a ser responsable de todas las actividades que la unidad de sellado de tiempo realice a su nombre en nuestro país. Y para ello debe contar con los contratos y con las autorizaciones pertinentes. Por otro lado, la unidad de sellado de tiempo puede estar integrada a la autoridad de sellado de tiempo o puede ser una autoridad independiente. Y para terminar, se establecen distintos temas al final de la política, como las obligaciones de las distintas partes, la declaración de práctica que tiene que tener una autoridad de sellado de tiempo, la gestión del ciclo de vida de las claves, cómo se generan las claves, cuál es la protección que debe tener la llave privada, otros aspectos de la gestión de pares de claves, la terminación del ciclo de vida de la llave. Con respecto al sellado de tiempo, se van a tener en consideración el token de sellado de tiempo, la sincronización con la hora UTC, el servicio de validación y la verificación longeva de ese sellado de tiempo. También regula con carácter general la política, el perfil del certificado, el registro de auditorías, o sea, los logs, las auditorías y el cese de las actividades de una autoridad de sellado de tiempo. Bueno, hasta acá un mapeo de lo que es esta política. Les remito a la lectura de las políticas y hemos llegado con este tema al final del curso. Quiero agradecerles la confianza y tienen distintos medios a disposición para contactarme. Los remito para estar actualizados a mi canal de YouTube, al blog viegasociados.com y por supuesto me pueden escribir de las dudas que surjan con respecto al curso a estudio@viegasociados.com. Muchas gracias.